Dios le continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Le damos la cordialmente bienvenida a su programa La Verdad os hará libre con su hermano y amigo Horacio Fernández. He venido estando hablando acerca de las escrituras y del carácter de Dios. Hoy vamos a continuar por esa misma línea. Y la semana pasada me quedé hablando acerca de la distinción entre la revelación, inspiración e iluminación. Y dije que era importante distinguir entre estas tres palabras para tener un mejor entendimiento acerca del significado de cada una de ellas. Voy a seguir hablando acerca de la revelación y de la iluminación y también de la inspiración. Esas son tres palabras que componen mucho en la palabra de Dios, puesto que la palabra de Dios fue inspirada, fue iluminada y fue revelada por el Espíritu Santo de Dios. Revelación es este acto de Dios por medio del cual Él comunica a la mente humana verdades que antes no conocía, verdades que de ninguna otra forma podrían ser conocidas por el hombre. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer eso. También dije que inspiración tiene que ver con la comunicación de la verdad. Entonces se puede decir que la revelación descubre nuevas verdades, mientras que la inspiración supervisa o revisa la comunicación de esa verdad. Ahora bien, se puede distinguir las diferencias específicas entre iluminación e inspiración. Primeramente, vamos a ir delante de la presencia de Dios para continuar con la enseñanza en oración. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociéndote, Señor, que tú eres el único Dios soberano y santo, el único creador, mi Dios amado, que ha creado esta maravilla para que el hombre pudiera vivir aquí con libertad. Pero el pecado se intervino entre medio nuestro y fuimos apartados de tu gracia, de tu presencia, pero gracias a nuestro Señor Salvador Jesucristo, que vino a salvar, a unir nuevamente a tu creación, a tus criaturas como hijos tuyos ahora, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestro Señor Salvador Jesucristo. Te damos gracias por permitir que tu Santo Espíritu traiga entendimiento y discernimiento a la palabra que va a ser enseñada. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Ahora bien, se puede distinguir dos diferencias específicas entre iluminación e inspiración. Primera diferencia, en cuanto a duración, la iluminación es o puede ser permanente. Dice en Proverbios 4:18, mas la senda de lo justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahí podemos ver un ejemplo acerca de la iluminación que puede ser permanente. La unción que el creyente ha recibido del Santo Espíritu habita en él. Dice Juan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os has enseñado, permaneced en él. Primera de Juan 2:27. Entonces vemos que la iluminación es o puede ser permanente, puesto que proviene de él y permanece en vosotros. Lo dice claramente el apóstol Juan en las Escrituras. Por otra parte, la inspiración era intermitente. El profeta no profetizaba a su voluntad propia, pero estaba sujeto a la voluntad del Espíritu Santo. Dice en 2 de Pedro
1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otro ejemplo que nos da de la inspiración y de la revelación y la iluminación. La precipitación de inspiración profética es implicada por la expresión común. La palabra de Dios vino a tal persona. Una clara distinción es trazada entre los profetas verdaderos y los falsos profetas. Los profetas verdaderos hablan solo a medida que llega a ellos la palabra de Dios. En cambio, los falsos profetas, quienes hablan el mensaje de su propia imaginación y se llevan por sus propias emociones mentales. Lean Jeremías 14:14, Jeremías 23, 11 y 16. También pueden leer Ezequiel 13:23. Y ahí le dará la idea de cuáles son los profetas reales y cuáles son los profetas falsos. Seguimos con la segunda diferencia de la iluminación. La iluminación admite graduación, la inspiración no la admite. La gente varía en cuanto al grado de su iluminación, algunos poseyendo más intensivo que otros. Pero el caso de inspiración, en el sentido de la Biblia, una persona es o no es inspirada. Como le dije, o son reales o son falsos profetas. O son inspirados por el Espíritu Santo de Dios o son inspirados por sus propias emociones. El significado de inspiración, ¿qué significa en realidad de la manera que se aplica en la Biblia esta palabra inspiración? Desgraciadamente no todos los eruditos están de acuerdo. Por esta razón hay varias teorías de inspiración. Número 1, están las perspectivas liberales de inspiración. Número 2, perspectivas neo-ortodoxas de inspiración. Número 3, las perspectivas conservadoras. Primeramente voy a hablar acerca de las perspectivas liberales. Vamos a ver el punto de vista de un teólogo liberal. Está expresando particularmente en la declaración. La Biblia contiene la palabra de Dios. Esto sugiere que también contiene una variedad mezcla de palabra de hombre. Su posición puede ser expuesta de la siguiente manera. De lugar en lugar dentro del libro se encuentran las revelaciones que Dios le dio a hombres piadosos en ciertos momentos, semejante a como ilumina hoy en día las mentes de los hombres con incentivos hacia verdades divinas. La Biblia es un tipo de álbum religioso compuesto de historias, leyendas, genealogías y poemas de amor que han sido clasificados, organizados y reorganizados sin ninguna consideración de perfección, de cronológica o literaria. Lo peligroso de este punto de vista liberal es que pone en las manos del finito débil y falible hombre el poder para determinar qué y cuándo Dios está hablando. De esta forma se le otorga al hombre poder sobre la verdad infinita en vez de darle el lugar debajo de ella. Número 2. Sigo con la perspectiva neo-ortodoxa de inspiración. Estas pueden ser resumidas en la declaración que dice que la Biblia se convierte en la palabra de Dios. Consideremos dos de estos puntos de vista neo-ortodoxos. Primer punto de vista es existencial, popularizado por Karl Barth. Este reconoce que hay muchos errores humanos y muchas imperfecciones en la Biblia. Aún en los autógrafos
originales. Pero la Biblia se convierte en la palabra de Dios cuando Él elige utilizar este canal imperfecto para confrontar al hombre con su palabra perfecta. Esto es logrado a través de un encuentro personal de Dios con el hombre en un acto de revelación. En esta experiencia existencial encuentra de crisis la masa insignificante de la hoja salta de la Biblia para hablarte concreta y significativamente al hombre. En este momento significativo, la Biblia se transforma para el creyente en la palabra de Dios. Escuchen cómo el punto de vista que tiene este señor llamado Karl Barth. Bendito sea el nombre de Jesús. Número 2, el punto de vista de mitologizante de Bultmann y Neuburg. Bultmann y Neuburg tienen este punto de vista. La Biblia debe ser despojada del mito religioso, de mitologizar, para poder llegar al verdadero significado del amor de Dios dado en el sacrificio de Cristo. Uno debe mirar a través y más allá del registro histórico con todo su mito y error hacia lo superhistórico. Eventos tales como la caída del hombre, la crucifixión y resurrección no son necesariamente objetos de historia real y verificable. De aquí que la Biblia se convierte en una revelación cuando por la correcta interpretación, despojada del mito religioso, uno es confrontado con el amor absoluto presentado en el mito del desinteresado amor de Dios en Cristo. No podemos preguntar cómo el escritor del Evangelio puede estar errado en una área como historia, donde podemos efectuar una revisión, y está correcto en un área como doctrina, donde no hay posibilidad de revisión. Estos hombres se rehúsan a creer que Dios hizo el milagro de darnos por inspiración una Biblia infalible, pero están preparados a creer que Dios efectúa diariamente el más grande milagro de facilitarle al hombre el encontrar y ver en las palabras falibles del hombre. Las palabras infalibles de Dios. Es muy difícil ver que Dios usaría el error para enseñarnos la verdad. Eso no tiene sentido común para mí, mis hermanos. Hay que escuchar claramente los puntos de vista de estos dos caballeros, Bultmann y Neuburg. De nuevo, ¿cómo puede un simple creyente tener fe en un libro cuando se le ha dicho, oiga bien, de un libro cuando se le ha dicho en cierta parte es verídico? También se le ha dicho que lo divida y que se quede con lo bueno. Pero, ¿cómo enfrentaría el problema de dividir la Biblia en lo inspirado, parcialmente inspirado o lo no inspirado? ¿Bajo qué autoridad puede decir que esto o aquello no es de la mente de Dios? Intentar decidir que no lo es ponerse por encima de las Escrituras y perder enteramente el mensaje divino. Como se ha mencionado anteriormente, en estas perspectivas hay una confusión entre revelación e iluminación. Escuchen. La Biblia no es la palabra de Dios solamente cuando el hombre la oye, la lee o la entiende. Es mucho más. Es Dios hablando al hombre, esté o no esté escuchándola. Siempre será la palabra de Dios. La Biblia declara claramente ser la palabra de Dios. Cualquier otra posición está enteramente contraria a la Biblia. Hay algunos diciendo ser evangélico hoy en día que enseñan que hay muchos errores históricos y científicos en la Biblia. Sin embargo,
nos aseguran rápidamente que en lo concerniente al plan de salvación es completamente inequívoca, que no es equivocada. Entonces, ¿cómo puede uno estar tan seguro de que la Biblia es correcta en materia soteriológica cuando está errada en muchos históricos y científicos? ¿Le parece como si fueran los hombres y no Dios quienes nos están diciendo en qué debemos creer? Si la Biblia no es completamente inequívoca, totalmente infalible, entonces no hay una autoridad final en su mensaje. Mientras que los liberales contienden que la Biblia solamente contiene la palabra de Dios y los neoortodoxos afirman que la Biblia se convierte en la palabra de Dios en un existencial momento significante, la posición ortodoxa o conservadora es que la Biblia es la palabra de Dios. Número 3. La perspectiva conservadora. La Biblia es la palabra de Dios, sin embargo, dentro de la escuela conservadora hay una diferencia de opinión respecto a lo que envolverá la inspiración. Número 1. La teoría del dictado verbal. Esta teoría expone que cada palabra, aún la puntuación, es dictada por Dios, semejante a como un ejecutivo de negocio le dictaría una carta a su secretaria. A esto se llama a menudo inspiración mecánica o dictado verbal. A los fundamentalistas se les acusa comúnmente de descubrir a este método de inspiración, pero solo un pequeño porcentaje de ellos en realidad lo hace. La gran debilidad de esta teoría es que elimina toda posibilidad de un estilo personal en las escrituras del autor elegido divinamente, un fenómeno que es claramente observable. Punto número 2. La teoría del concepto inspirado es un esfuerzo por compensar los peligros de la teoría del dictado verbal. Algunos conservadores han adoptado la idea de que Dios dio los pensamientos a hombres elegidos y lo dejó a ellos que registraran estos pensamientos en sus propias palabras. De esta manera, solo los pensamientos, no las palabras, son inspirados. Esto ha sido llamado inspiración dinámica. Esto explica la humanidad de la Biblia, pero debilita su divinidad. La teoría mecánica deifica al aspecto humano de la Biblia, mientras que la teoría dinámica humaniza la divinidad. Número 3. El punto de vista verbal y de inspiración plenaria. Este punto de vista sostiene que todas las palabras escritas son inspiradas por Dios. Lo pueden leer en 2 de Timoteo 3:16. La palabra verbal significa las palabras y plenario significa lleno o completo, como opuesto a parcial. De esta manera se sostiene que las palabras mismas y todas ellas son inspiradas. Dios dio completa expresión a sus pensamientos en las palabras del registro bíblico. Él dio la misma selección de palabras usada dentro de la personalidad y complejo cultural de los escritores. De tal forma y de manera inescrutable, la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Charles Hodge ha expresado bien el significado de inspiración verbal. Significa que la influencia divina que acompañaba a los sagrados escritores en lo que escribían, del tipo que haya sido, se extiende a la expresión de sus pensamientos, al idioma y a los pensamientos mismos, produciendo como resultado el que en las copias originales de los autógrafos el lenguaje exprese el pensamiento que Dios propuso a transmitir
con exactitud infalible, para que las palabras como los pensamientos fuesen la revelación de Dios a nosotros. Inspiración es entonces el proceso por el cual hombres movidos por el Espíritu, segunda de Pedro 1:21, produjeron escritura espíritu inspirada, que también lo pueden leer en segunda de Timoteo 3:16, donde dice que todas las escrituras es inspirada por Dios. El señor L. Gausen nos da una excelente definición de inspiración en lo siguiente: es ese poder inexplicable que el Espíritu Divino puso sobre los autores de la Sagrada Escritura para su guianza, aún en el empleo de las palabras que usaron para preservarlos igualmente de todo error y de toda omisión. Es reconocido que aquí estamos en un área de misterio, puesto que Dios guarda los misterios y nos los revela poco a poco según vayamos comprendiendo las Escrituras. ¿Cómo llegó a acontecer exactamente la inspiración infalible? Es algo que nuestra mente infinitas no pueden comprender. Que hay un lado divino en el proceso no se puede negar, pero que hay un aspecto humano es igualmente claro. Dios usó a hombres, por eso tiene aspecto humano. Reconocemos ambos elementos, pero no lo podemos reconciliar. Quizá la mejor ilustración es la encarnación de Jesucristo. Cristo tiene un aspecto divino y otro humano. Las Escrituras también tienen un aspecto celestial y otro terrenal. En ambos, Cristo y las Escrituras, el lado humano es perfecto como también es el divino. Es incorrecto tratar de desechar de la naturaleza divina de Cristo para poder entender su naturaleza humana, como hicieron los arrianos, los cuales completamente estaban incorrectos. Es igualmente erróneo sacrificar su verdadera naturaleza humana para poder explicar que Él es divino, como hicieron los docéticos. Así que es incorrecto negar que las palabras de la Escritura son tanto humanas como divinas en su naturaleza. El error está en tratar de explicar los inexplicables y de sondear los insondeables. Los medios o el proceso de inspiración es un misterio de la providencia de Dios, pero el resultado de este proceso es un registro verbal, palabras, plenario, que se extiende a todas las partes equitativamente, infalible, sin error y autoritativo. Hasta aquí voy a parar, mis hermanos, acerca del estudio de hoy. Voy a continuar la semana entrante de cómo nos vino las Escrituras y cómo fueron dadas a los hombres por medio de los antiguos. Le damos gracias por su sintonía, y le pido al Dios Todopoderoso que lo continúe bendiciendo grandemente, que cada día nosotros podamos estar más cerca de Dios, puesto que estamos viviendo en tiempos difíciles y finales. Y es necesario que nosotros cada día busquemos más de la presencia y de su gracia por medio de su Santo Espíritu y por medio de la enseñanza de las Escrituras, la cual nos van a dar más conocimiento y más sabiduría para poder entender mejor a nuestro Dios Santo y a nuestro Salvador Jesucristo. Así que, mis hermanos y amigos, Dios les continúe bendiciendo. Será hasta la próxima. Bendiciones.